Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, llegó la hora de hablar de la Copa del Rey. Se va a jugar lo que son los 16 avos de final de la temporada 2021-2022. Ya estamos como en la tercera fase, porque ya se han jugado dos fases previas, o bueno, algunas más, ¿no? Para que se clasifiquen equipos a esta Copa, que ustedes saben enfrenta a equipos de diferentes divisiones del fútbol español. Antes de empezar a hablar de eso, les quiero comentar un poco cómo es la división en el fútbol español, ¿no? Tenemos lo que es la primera división, que es la Liga Santander, que es la primera y la oficial, ¿no? Es donde están los equipos con Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. Luego tenemos la segunda división, que cobra cada vez más importancia, es en que su patrocinio es Smartbank, ¿no? Es la liga Smartbank. Y luego tenemos la primera RFEF, la primera de la Real Federación Española de Fútbol, que se ha creado este año y que su patrocinio es Footers. Así es que tenemos otra, y se la conoce más que todo como la liga Footers. Y tenemos la segunda B, que sería la segunda de la Real Federación Española de Fútbol, que no tienen patrocinio, y sería la cuarta división de España, ¿no? Entonces tenemos la primera división, que sería la primera, la segunda división la segunda, la primera RFF, que sería la tercera división, y la segunda B, que sería la cuarta división. Pues equipos de estas cuatro divisiones son los que están clasificados a estos 16avos de final, y a continuación vamos a empezar a ver el fixture, ¿no? Todo va a empezar el día de hoy, martes 4 de enero, donde se van a enfrentar el SD Ponferradina, que pertenece a la segunda división de España, y se va a enfrentar al Español de Barcelona, ¿no? Que ustedes saben pertenece a la primera división. Luego tenemos al Leganés, que es de la segunda división, se va a enfrentar a la Real Sociedad de Fútbol, que es de la primera división. Esto va a ser el día miércoles. Luego tenemos el Eibar, que es de la segunda división, se va a enfrentar al Mallorca, que es de la primera división. El FC Cartagena, que es de la segunda división, se va a enfrentar al Valencia, que es de la primera división. Luego tenemos el Linares Deportivo, que juega en la primera división de la RFEF, ¿no? Y se va a enfrentar al Barcelona, que está en la primera división. Es decir, esta sería de la tercera división, ¿no? Luego tenemos al Atlético Baleares, que juega en la primera división RFF, lo que es la tercera división, que se va a enfrentar al Celta de Vigo, que está en la primera división. Luego tenemos al Mirandés, que juega en la segunda división, que se va a enfrentar al Rayo Vallecano de Madrid, que está en la primera división. El Real Valladolid, que en estos momentos se encuentra jugando en la segunda división, y se va a enfrentar al Real Betis, Real Betis Balompié, que se juega en la primera división. Y luego tenemos, cierra todo, el Alcoyano versus el Real Madrid, ¿no? El Alcoyano, que juega en... Vamos a ver dónde juega el Alcoyano. El Alcoyano juega en la primera división RF de España, es decir, la tercera división, contra el todopoderoso Real Madrid, ¿no? Así es que bueno, el día de mañana vamos a tener el enfrentamiento de Barcelona contra el Linares Deportivo y Real Madrid contra el Alcoyano. Todo continúa el jueves, el 6 de enero, donde vamos a tener el Fuenlabrada, el CF Fuenlabrada, que pertenece a la segunda división, y se va a enfrentar al Cádiz, que está en la primera, el Cádiz está en la primera división, ¿no? Luego tenemos al Girona CF, que está en la segunda división, y se va a enfrentar al Club Atlético Osasuna, que está en la primera división. Luego tenemos al Real Sporting de Gijón, que este equipo juega en la segunda división, y se va a enfrentar al Villarreal, que está en la primera división. Luego tenemos al Real Zaragoza, que está en la segunda división, y se va a enfrentar al Sevilla, que está en la primera división, ¿no? Atlético Mancha Real, el Atlético Mancha Real, que juega en la segunda división RFF, o sea, de la cuarta división, que se va a enfrentar al Athletic Club, ¿no? Que es de la primera división. Luego tenemos el UD Almería, que juega en la segunda división, que se va a enfrentar al Elche CF, que juega en la primera división. Y por último tenemos el Rayo Majadahonda, que compite en la primera división de la RFF, es decir, la tercera división, que se va a enfrentar al Atlético de Madrid, que está en la primera división. Pues bueno,
Así son los enfrentamientos de estos 16 avos de final. Los grandes favoritos obviamente son los clubes de primera división, y creo que todos son, ¿no? O sea, no tenemos enfrentamientos, o sea, todos son enfrentamientos de los primeros contra los segundo, tercera y esta cuarta división. Luego no tenemos enfrentamientos entre equipos de tercera, equipos de cuarta o equipos de segunda. Pues bueno, vamos a ver cuáles son los resultados. Ya el día jueves en la noche yo les estoy dando a conocer los resultados y cuáles son los clasificados. Recuerden que es a partido único y se juega en el estadio del equipo de inferior categoría, ¿no? Que en este caso serían todos los que están en la parte izquierda.